en esta clase. Es un tema bastante útil ya que nos va a poder permitir entender un poco cómo es que consumen la energía eléctrica los distintos dispositivos que usamos en casa, y nos va a permitir también hacer un cálculo aproximado de cuánto es el costo de la utilización de estos artefactos en relación al tiempo que justamente los tengamos encendidos. Primero que nada, sí, la potencia en cuanto a lo que significa conceptualmente es, digamos, la cantidad de energía que va a, de alguna forma, consumir un artefacto para funcionar, propiamente dicho. Por ejemplo, un foco de luz, ¿sí? Una lamparita, va a tomar energía de la red eléctrica, va a utilizar la corriente para transformar esa corriente o energía eléctrica en energía lumínica, así que va justamente a irradiar hacia el medio en donde esté instalada. Esa transformación de energía eléctrica en energía lumínica obviamente tiene un consumo. Si yo estoy usando energía de la red para justamente transformarla en otro formato que a mí me sea útil. Ese consumo de energía por unidad de tiempo se denomina potencia. Cuanto más alta sea la potencia de un artefacto, quiere decir que más energía eléctrica va a consumir de la red para entrar en funcionamiento. Por ejemplo, una plancha, ¿sí? O generalmente los caloventores, los convectores o distintas estufas que tienen que generar calor suelen tener potencias muy altas. Y esto tiene que ver con que tienen que liberar calor al medio y entonces van a consumir mucha energía eléctrica. Lo mismo pasa con las heladeras, con los aires acondicionados. En cambio, hay otros artefactos, por ejemplo los foquitos de luz, que si bien irradian energía al medio, es decir, usan la energía eléctrica para funcionar, el consumo que tienen es mucho menor. Si nosotros vamos a analizar también la parte práctica de esto. ¿Cómo se interpreta este fenómeno concreto en la física? Con una fórmula que es muy sencilla, que es la que yo puse acá arriba, que es que la potencia de un cierto artefacto va a quedar determinada por la corriente que circule a través del mismo, ¿sí? Y por el valor de la batería que lo alimente, ¿sí? Acuérdense que I significa corriente y se mide en amperes, y V es el voltaje y se mide en volt, ¿sí? Esto tenía que ver con la corriente que circulaba en los cables del circuito, y el voltaje se relaciona directamente a la capacidad energética que tiene una batería en particular. Ahora, si yo analizo, ¿sí? Por ejemplo, la potencia de dos lamparitas, yo puedo explicar qué significa este dato. Primero que nada, vamos a decir que la potencia se mide en watts. Seguramente ya lo habrán escuchado, ¿sí? Cuando voy al mercado a elegir una lamparita para mi casa, hay distintas lámparas, hay algunas que tienen una potencia más baja y otras que tienen potencias más altas. De esto sí voy a poder darme cuenta debido a justamente a su medida en watts, ¿sí? Si yo tengo dos lamparitas, como por ejemplo en este caso, que una tiene 60 watts y la otra tiene 75, obviamente la de 75 watts es la que más potencia va a tener y la que va a generar más luz, ¿sí? O va a poder tener una mayor capacidad de brillo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa propiamente dicho estos datos, ¿sí? Lo que me está indicando esto es que esta lamparita, por cada hora que pase de tiempo, va a utilizar 60 watts de energía eléctrica, es decir, su consumo va a ser de 60 watts. En cambio, en la lamparita de 75, por cada hora de reloj que pase, esa lamparita va a consumir un poco más, 75 watts. Esto, ¿sí? Lo que va a traer aparejado es que esta lamparita obviamente tenga un mayor costo debido a que necesita más energía eléctrica de la red y obviamente me la van a cobrar. Cuanto más energía yo utilice, más cara va a ser la boleta de la luz. Supongamos que, ¿sí? Yo tengo el siguiente circuito en el que tengo una lamparita conectada, la batería es de 10 volt y la corriente que circula por ese circuito es de 2 amperes. Yo puedo conocer, ¿sí? La potencia de esa lamparita haciendo fácilmente la cuenta de potencia, que me dice que la potencia es el valor de la corriente que hay en el circuito multiplicado el valor de la batería o el valor del voltaje. En este caso, la corriente vale 2 amperes, perdón, el voltaje vale 10 volt. Y si resuelvo esto sencillamente, me voy a dar cuenta que la potencia de esta lamparita es de 20 watts. ¿Sí? Por cada hora que pase en el tiempo, esa lamparita va a consumir 20 watts de potencia. Es una lamparita que tiene una potencia baja, ¿sí? Ahora, a su vez, yo puedo calcular, ¿sí?
¿cuál va a ser el costo de mantener esta lamparita encendida? Vamos a aplicar un ejemplo para poder justamente entender cómo hacerlo. Supongamos que esta lamparita está encendida 2 horas durante todo el mes de agosto, ¿sí? En un promedio, ¿sí? Por ejemplo, si es la lamparita del baño, que no estamos todo el tiempo ahí, sino que entramos, apagamos, prendemos, ¿sí? En todo el día la prendí por un tiempo de 2 horas, ¿bien? El primer paso que yo debo hacer, borro acá para que no se confundan, el primer paso es pasar ese dato en watts a una unidad que se llama kilowatt. ¿Por qué la vamos a pasar a kilowatt? Porque las boletas de luz, la unidad que utilizan para medir la potencia no es el watt, sino que es el kilowatt. Es parecida, por ejemplo, si yo voy a comprar a un mercado, ¿sí? Y quiero comprar 3 kilos de queso, lo van a medir en kilogramos, ¿sí? Es, digamos, una unidad, digamos, un submúltiplo de una unidad que se aplica por una facilidad en lo que es la medición. Es decir, hay algunas sustancias que a mí me conviene medirlas en gramos y otras que me conviene medirlas en kilogramos. La unidad es la misma, nada más que uso un submúltiplo. En este caso pasa lo mismo. A las compañías de electricidad no les conviene medir en watts, porque el watt es una unidad muy pequeña. Les conviene medir el consumo en kilowatts. Por eso a nosotros, digamos, esa complicación la vamos a tener que resolver pasando este dato de watt a kilowatt. ¿Cómo hago eso? ¿Sí? Voy a dividir el valor de la lamparita, que en este caso es 20, por el número 1000. Entonces, 20, que es el valor en watts de la lamparita, dividido 1000, me va a dar el mismo dato, pero en kilowatt, es decir, en otra unidad que me es más útil. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 0,02 kilowatt. Es el mismo dato, el consumo es el mismo, pero está expresado en otra unidad, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, hablábamos de las temperaturas, que yo decía 32 grados centígrados, ¿sí? Equivalen a una cierta cantidad en grados Fahrenheit. Es la misma temperatura, pero tiene, ¿sí?, una unidad distinta. El segundo paso es multiplicar ese consumo en kilowatts por la cantidad de horas que está encendida esa lamparita en el día. En este caso, el valor de horas es de 2, entonces voy a tener que hacer 0,02 por 2. Esto me va a dar un valor de 0,04, ¿sí?, kilowatts en el día. Es decir, que si cada hora la lamparita consumió 0,02 y estuvo encendida 2 horas, obviamente el consumo diario va a ser de 0,04 kilowatts, ¿sí? Una vez que resolví esto, voy a tener que multiplicar ese consumo diario por la cantidad de días que estuvo encendida esa lamparita en el mes. Yo acá puse que estuvo encendida 2 horas por día, todo agosto. Como agosto tiene 31 días, lo que tengo que hacer es multiplicar este valor, ¿sí?, por 31. Una vez que obtenga este resultado, finalmente lo que debo hacer es chequear, si en internet, lo pueden buscar si quieren, yo ya se lo busqué para terminar el ejercicio, y es cuánto me cobra a mí cada kilowatt la compañía de energía eléctrica, ¿sí? Ese precio unitario me va a servir a mí para poder justamente multiplicar este valor de consumo y saber cuál es el precio, ¿sí?, de digamos, el consumo o el costo de esta lamparita. Entonces, si esto consume por día y lo tengo encendido 31 días, eso me va a dar el consumo total del mes. Ese consumo lo voy a multiplicar por el precio que la compañía pone por cada kilowatt, que en Argentina es de 3,5 pesos argentinos. Ese resultado final me va a dar el valor del consumo de esa lamparita. Esta resolución final va a estar incluida en las tareas. Si ustedes me van a tener que decir finalmente cuánta plata yo tengo que pagar por mantener encendida esa lamparita 2 horas en todo el mes de agosto, ¿sí? Espero que se haya entendido. Saben que cualquier consulta que tengan me la pueden realizar por Facebook o por Instagram. Van a tener una mayor celeridad en la respuesta. Es decir, que yo puedo responder más rápido, ya que estoy más atento a esas redes sociales. En cambio, por mail, por ahí se va a demorar un poco más, debido a que ahí ustedes entregan los trabajos y hay un montón de mails y a veces la consulta queda un poco colgada. Así que yo les recomiendo usar los otros canales que son un poco más veloces y les van a ser de más ayuda. Espero que estén bien, que se sigan cuidando y les mando un saludo grande.